Amén. Buenas tardes, cada uno de ustedes. Espero que esta presentación pueda ser suficientemente clara para que todos puedan comprenderla. En el tema de la presentación anterior, comenzamos a estudiar el tema de Esdras capítulo 7, versículo 9. Y este pasaje menciona dos hitos o dos marcos que son muy importantes en las líneas proféticas. Identifica específicamente el primer día del primer mes y el primer día del quinto mes. En el primer día del primer mes, Esdras sale de Babilonia, pero él se detiene junto al río Ahava, y cuando él revisa a sus acompañantes, descubre que no hay levitas presentes en el grupo. Por lo tanto, él va a sufrir un chasco, un desapontamiento. Él va a esperar, hay una tardanza. Él va a esperar allí primero por 3 días y va a mandar llamar a los levitas. Hay un llamado a los levitas para salir de Babilonia, y ellos van a permanecer 12 días junto al río. Finalmente, ellos continúan su viaje, un viaje de 4 meses de duración, para llegar a Jerusalén. La llegada en Jerusalén es en el primer día del quinto mes. Y cuando Esdras sale de Babilonia, él lleva consigo el tercer decreto de Artajerjes. Y en este pasaje o en el libro de Esdras no se menciona específicamente en qué momento el decreto se establece o el decreto se pone en vigencia. En el espíritu de profecía nos dice que este decreto se implementa en el otoño. ¿Es correcto? Otoño del año 457 antes de Cristo. Es lo que nos dice el espíritu de profecía. Pero a medida que continuemos con esta presentación, vamos a descubrir que el decreto se estableció en el 10º día del 7º mes, que es el día de la expiación. Eso lo vamos a tratar de explicar. En la parte que quedamos en la presentación pasada es en la explicación con respecto al primer chasco. El propósito de este estudio es demostrar que la profecía de los 2300 días funciona con el mismo principio del alfa y la omega. El principio ilustra o tipifica el fin. Y este marco, este hito que encontramos en la historia de Esdras, en el primer día del primer mes del año 457, vamos a descubrir que se repite al fin de esta historia en el periodo milerita. La misma experiencia con las mismas características. Vamos a descubrir que el primer día del quinto mes, en este año, mismo año, 457, se va a repetir también al final, en el periodo milerista, en el mismo día que corresponde
al primer día del quinto mes. Esto es calendario hebraico, calendario hebreo. Vamos a descubrir que en el mismo día es cuando ocurrió el clamor de medianoche. El clamor de medianoche ocurrió en esta fecha, en el periodo milerista. Y para que podamos comprobar que esto es así, en este diagrama, vamos a tratar de explicar un poco más cómo funciona el calendario hebraico, de manera que podamos entender de qué manera coinciden. Así que en la parte que nos quedamos es con respecto al primer chasco en la historia milerista. En sus notas, sería en la página sí, es 97. Sí, este diagrama está en la página 97, pero la parte donde terminamos ayer es en la página 100, me parece. 100, donde dice años completos. Sí. Leímos una cita por Uriah Smith, donde él explica que estos 2300 años deben ser calculados como años completos. Un año, dijimos ayer, un año completo es desde el primer día del año hasta el último día del año. En nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, el primer día del año es en 1 de enero, ¿sí? 1 de enero, primer día de enero. El último día del año es el 31 de diciembre en nuestro calendario. Entonces, entendiendo este principio, dijimos que estos 2300 años se pueden dividir en dos secciones. Una sección de 457 años antes de Cristo, donde deben ser 457 años completos. Aquí está, 457 años completos. Y después de Cristo vamos a tener 1843 años completos. Pero esto solo es correcto si nuestro cálculo comienza en el primer día del primer mes. Si nosotros movemos el principio, digamos, a la mitad del año, esto se va a alterar. El resultado final se va a alterar. Entonces, en esta parte superior está ilustrado en el calendario que utilizamos nosotros. Cuando calculamos años en el Antiguo Testamento, utilizamos el calendario juliano, así se le llama. Y después de Cristo, son años gregorianos, o en el periodo milerita utilizamos el calendario gregoriano. Estos 457 años serían del 1 de enero al 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo. Y aquí es donde terminan los años antes. Esta es la línea que divide antes de Cristo y después de Cristo. El último día aquí del año 1 antes de Cristo es un 31 de diciembre. El siguiente día
es 1 de enero del año 1 después de Cristo. No existe un año 0. No existe un periodo de 12 meses que se llame año 0. No existe. El cálculo pasa directamente del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Aquí comenzamos de nuevo. 1 de enero del año 1 después de Cristo, y el 1843 años después nos llevarían ¿a qué día? 31 de diciembre del año 1843. Aquí serían 2300 años completos. Ahora, nuestros pioneros originalmente no conocían, ellos conocían el año, en que el 7º año de Artajerjes corresponde con el año 457, pero ellos no sabían exactamente en qué momento se estableció el decreto. Y una de las hipótesis o una de las ideas era que el decreto se había establecido en el primer día del primer mes. Eso lo encontramos en sus notas, ¿son notas? Sí. En la página 104 de sus notas hay una cita por Josías Leach. ¿Sí la encuentran? Josías Leach. Ajá, ok. Até a hora. Está na página 104, na última citação de Josiah Leach, que diz o seguinte: até agora, como não temos qualquer prova quanto ao momento do ano em que saiu a ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, foi no primeiro mês. E se o dia da saída de Êxodo de Babilônia, sob o decreto, for a data, foi o primeiro dia do primeiro mês. Nós não temos nenhuma data mais próxima, e se nos afastarmos disso, seremos deixados a esmo em conjunturas infundadas quanto a esta data. Obrigado. Así que este es un comentario escrito por Josías Leach. Escribió en el 21 de agosto de 1844, poco antes del gran desapontamiento. Ellos no conocían la fecha exacta del inicio de los 2300 días. Y Josías Leach aquí está diciendo que basado en Esdras 7:9, él cree que cuando Esdras sale con el decreto de Artajerjes, en el primer día del primer mes, allí se debe comenzar a contar los 2300 días. ¿Sí? Esa era una comprensión. Elena G. de White va a confirmar esto, de que ellos creían de esta manera. Si ustedes van de regreso a la página 99, hay una cita, es la última cita es de Testimonios, volumen 1, página 52. Página 99. Sim. Página 99, a última citação, que diz o seguinte: não foi percebido de início que se o... Anterior. El párrafo anterior. De cima, ok. Que diz o seguinte: desde a data do decreto do rei da Pérsia, encontrado em Esdras 7, que havia sido baixado em 457 a.C., os 2.300 anos de Daniel 8:14 deviam terminar em 1843. Desta maneira, havíamos olhado para o fim desse ano como o tempo da vinda do Senhor. Ficamos tristemente desapontados quando o tempo se passou e o Salvador não veio. Continuo? Sim. Não foi percebido de início que se o decreto não entrou em vigor no princípio de 457 a.C., os 2.300 anos não se completariam no fim de 1843.
Apurou-se que o decreto foi promulgado quase no final de 457 a.C., e, portanto, o período profético deveria alcançar o outono de 1844. Por conseguinte, a visão do tempo não tardou, embora assim parecesse. Apoiamo-nos na linguagem do profeta, porque a visão ainda é para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Obrigado. En esa cita, Elena de White nos dice que ellos inicialmente creyeron que el decreto había comenzado al principio del año 457 y por lo tanto terminaría al final del año 1843. Y ellos esperaron hasta el último día del año 1843 en el calendario hebreo. Como resultado, sufrieron el primer desapontamiento aquí en el primer día del año 1844. Más adelante van a descubrir durante el clamor de medianoche que el decreto en realidad no comenzó en el invierno o en la primavera, sino comenzó ¿cuándo? En el otoño, y por lo tanto los 2300 días debían alcanzar hasta el otoño del siguiente año hebreo, que es el año 1844. Aquí en la parte inferior tengo la misma explicación, pero esto es el calendario hebraico religioso. En lugar de comenzar en el invierno, comienzan los meses en la primavera. ¿Sí? Esto lo vamos a explicar aquí en un momento. En el tema anterior mencionamos que el calendario hebraico tiene hay dos tipos o dos clases de calendario hebraico. Existe el calendario civil y el calendario religioso. El calendario civil comienza en el otoño y termina en el otoño. Pero el que nos interesa a nosotros es el calendario religioso. Y el calendario religioso comienza en la primavera. Aquí en este diagrama podemos ver en la parte inferior, este es el calendario gregoriano del año 1843. Comienza en el invierno. Este mismo año, pero en el calendario hebraico sagrado, comienza en la primavera. Mencionamos ayer también que existen dos variaciones del calendario religioso o el calendario sagrado. Una de ellas es el calendario rabínico, que es el calendario más utilizado por el pueblo judío alrededor del mundo. La mayoría de los judíos utilizan, o de los hebreos utilizan el calendario rabínico. Pero vamos a ver que el calendario religioso caraíta en realidad es el calendario que se ajusta o que obedece más correctamente la palabra de Dios. Si abren la Biblia en Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2. Éxodo 12, versículo 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo:
Este mês nos verá o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Aquí el Señor está hablando a su pueblo y les dice que el mes en el que ellos salen de Egipto va a ser el inicio del año o el inicio del calendario para los hebreos. Éxodo capítulo 13, versículos 4 y 5. Capítulo 13, versículo 4 e 5. Hoje, no mês de Abibe, vós saís, e acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amoreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. Así que este primer mes le llamaban Abib, era el nombre del mes, y allí comenzaba el calendario hebraico. En la misma noche que ellos salieron de Egipto, ellos debían celebrar la Pascua. ¿Recuerdan? La Pascua. Ese iba a ser el primer mes, o la Pascua iba a celebrarse durante el primer mes, el mes de Abib, y ese iba a ser el inicio del año hebreo, del calendario religioso, porque este calendario es el que se ajusta a las fiestas religiosas que Dios le dio al pueblo de Israel, como la Pascua, el Pentecostés, el día de la expiación y las demás fiestas sagradas. Todas están basadas en el calendario religioso. Y comienza, vamos a ver a continuación, en la primavera. Vamos a ir a Levítico capítulo 23. Levítico 23, versículo 5. Levíticos capítulo 23, versículo 5. No mês primeiro, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Ahí está mencionando el mes primero. Y ahora vamos al versículos 10 y 11. Vamos ler Levíticos 23, versículo 10 e 11. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Y versículo 14. Versículo 14. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossa geração em todas as vossas habitações. Gracias, obrigado. Allí podemos ver en estos versículos que durante el primer mes se celebraba no solamente la Pascua, sino también la fiesta de las primicias. Y las primicias eran los primeros frutos de la cosecha de cebada. ¿Sí? Ellos debían traer, antes de que pudieran comer y cosechar, la cebada, ellos tenían que tomar una gavilla, un ramo, y llevarlo al sacerdote para que él lo meciera, lo moviese, y de esta manera era ofrecido a Dios como primicias. Y entonces, una vez que ellos
cumplieron con ese mandamiento de Dios, ahora ellos podían comer de la cosecha, de la coleita. Ok. Y entonces, esto lo hacían en el día 16 del calendario hebreo, del primer mes, y la razón por la que existen estos dos variaciones del calendario hebreo es porque los caraítas ellos obedecen este mandato de Dios. Los hebreos en la antigüedad, ellos tenían que esperar hasta que la cebada estuviera madura, ¿sí? Y entonces ellos podían cortar un ramo y llevarlo y ofrecerlo como primicias. De esta manera, ellos marcaban el inicio del año. Si en el calendario hebreo, vamos a ver a continuación que era un calendario con 12 meses, y estos 12 meses eran meses lunares. Vamos a ver ahí en las notas, en la página 100, en la página 100, donde dice, entendiendo el calendario hebreo, hebraico. Página 100, no final da página diz compreensão do calendário hebraico. Diz o seguinte: sim, o calendário hebraico é um calendário lunisolar, o que significa que os meses são baseados em meses lunares, mas os anos são baseados em anos solares. O calendário anual atribui 12 meses lunares de 29 ou 30 dias, com um mês lunar intercalado adicionais periodicamente para sincronizar os 12 ciclos lunares com o ano solar mais longo. Esses meses extras são adicionados 7 vezes a cada 19 anos. Sigo? Continuo. O início de cada mês lunar judaico baseia-se na aparência da lua nova. Em média, o período de mês lunar está muito perto de 29,5 dias. Assim, o ano base do calendário hebraico é um ano com 12 meses lunares, alternando entre 29 e 30 dias. Hasta allí. Muy bien. El calendario hebreo está basado en la luna, es en la observación de la luna. La luna gira alrededor del sol, alrededor de la Tierra, y cada revolución toma 29 días y medio. Es el tiempo que toma a la luna para dar una revolución completa a la Tierra. Cada vez que se completa una revolución, aparece lo que se llama la luna nueva, ¿sí? La luna nueva marca el inicio del mes. Y por ejemplo, en este calendario, este es un ejemplo del calendario hebreo, cada inicio del mes es una luna nueva, ¿sí? Hay una luna nueva visible cada inicio del mes. Y puesto que cada mes tiene este ciclo dura 29 días y medio, la manera como los hebreos
resolvieron esto es teniendo meses de 30 días, un mes de 30 días seguido por un mes de 29 días, 30 días, 29 días, 30 días, 29 días, sucesivamente. Sí, gracias. Ok. Gracias, obrigado. De esta manera, ellos pudieron resolver la duración de los meses, ¿sí? En el ...30 días, 29, 30, 29. Es la manera como el calendario hebreo funciona. Si tuviéramos solamente 12 meses de 29 y 30 días, nos da un total de 354 días al año. ¿Sí? Si tenemos, imaginemos, si tenemos 6 meses con 30 días y 6 meses con 29 días, ¿cuántos días son en total? 180. Y si sumamos esto, serían 7. Serían ¿aquí? Oh, sí, perdón, 6 por 9. No. Sí, es verdad. 174. Perdón. 4, ok, serían 15, son 354 días. Ahora, es que estoy un poco nervioso. Esta es la duración de un año hebreo de 12 meses. 354 días. Pero el año sol, eso es un año lunar, basado en la luna. Pero un año solar tiene 365 días. Entonces, ¿cuántos días de diferencia hay? 11 días. ¿Sí? El año lunar de 12 meses, o el año hebraico de 12 meses, es 11 días más corto que el año solar. Y el año solar es importante porque un año solar es la duración que toma a la Tierra para dar una revolución alrededor del Sol. Toma 365 días. Y esto es lo que genera las estaciones del año. ¿Sí? Hay 4 fenómenos astronómicos que ocurren durante el año. El primero de ellos es el equinoccio, equinoccio significa que el día y la noche tienen la misma duración. Y eso ocurre alrededor, bueno, esto es en el hemisferio norte, que es donde se encuentra la tierra de Palestina, de Judea, Israel, así es. Entonces, en Palestina y en el hemisferio norte, aproximadamente el 21 de marzo ocurre el equinoccio de primavera. Y la duración del día y la noche son iguales. A medida
que avanza la primavera, los días se vuelven más largos hasta llegar al solsticio, que ocurre alrededor del 21 de junio, y aquí es cuando el día es el día más largo del año en el hemisferio norte. Después, a medida que continúa el verano, los días se van haciendo más cortos hasta llegar nuevamente al equinoccio del otoño. Nuevamente el día y la noche tienen la misma duración. Continuamos en el otoño, los días disminuyen y al llegar alrededor del 21 de diciembre, en el solsticio de invierno, tenemos el día más corto del año. Y después continúa nuevamente el mismo proceso hasta llegar al equinoccio del año siguiente. Estos fenómenos astronómicos determinan o afectan la agricultura. Estas son las estaciones del año, y estas estaciones son las que determinan la agricultura. Entonces, si el año lunar fuera siempre de 12 meses de duración, sería 11 días más corto que el año solar. Y en 3 años lunares nos faltarían 33 días, ¿sí? Entonces, el comienzo del año se iría modificando, pero recordemos que la instrucción de Dios en Levíticos era, y en los pasajes que leímos en Éxodo, es que en el primer mes del año, en el día 16, el día de las primicias, tenían que traer una gavilla o un ramo de cebada para presentarlo al sacerdote. Pero ¿cómo? No podían traer un ramo si la cebada no estaba madura. Ellos tenían que esperar, y la cebada o la coleita solo está madura en la primavera. Entonces, el calendario hebreo, para asegurarse que el primer mes ocurriera siempre en la primavera, ellos agregaron un 13º mes, ¿sí? Ellos aproximadamente cada 3 años, ellos agregaban un mes completo de 30 días. Entonces, el calendario hebreo tenía una duración de 354 días cuando tenía 12 meses y de 384 días cuando tenía 13 meses. ¿Sí se entiende? Entonces, en el calendario hebreo ya leímos que en un periodo de 19 años, ellos tenían que agregar o insertar 7 meses. En un periodo de 19 años, ellos tenían que colocar 7 meses bisiestos. ¿Cómo se dice esto? Bisiestos, ajá. Entonces, en un periodo de 19 años, había 7 años con 13 meses. Y de esta manera, los hebreos se aseguraban que el calendario lunar coincidiera con el año solar, que la cosecha de la cebada pudiera coincidir con el primer mes.
Pero sabemos que los hebreos fueron dispersados. Ellos fueron sí, ellos fueron llevados lejos de su tierra, y entonces ellos ya no podían observar la colecta de la cebada en Judea. Y ya no podían ellos saber cuándo estaba madura, ya no sabían cuándo iniciar el año, y por lo tanto ellos cambiaron el sistema, y entonces ahora se basaron únicamente en observaciones astronómicas. Ellos marcaron ahora el principio del año, la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera se convirtió en el inicio del año. Y eso es lo que se conoce como el calendario rabínico. El calendario rabínico inicia con la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera. Mientras que el calendario caraíta, ellos permanecían obedeciendo. Ellos dicen no. En la palabra de Dios nos manda que el inicio del año esté relacionado con la colecta de la cebada. Y por lo tanto hay diferencia entre el inicio de estos dos calendarios. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a entender más a medida que avancemos esta explicación. ¿Se comprende hasta este momento? Sí. Muy bien. Puedes leer, vamos a leer ahora en página, continuando en las notas, ¿qué página? Es donde dice calendario hebreo antiguo, Grace Amaton, página 101. 101. Okay. Grace Amado, correto? Sim. Okay. Página 101, onde diz período hebreu antigo, Grace Sim. Amado, 1942. Nos tempos antigos, a lei ordenava que um punhado dos primeiros frutos de terra fosse apresentados ao sacerdote por oferta na época da Páscoa. Antes de qualquer pão, nem trigo torrado, as espigas verdes fossem consumidas pelo povo. Este era para ser um estatuto perpétuo por suas gerações, em todas as suas habitações. Isso está em Levíticos 26, 10 ao 14. Por essa lei, o antigo ano hebraico foi regulamentado e a lua cheia de colheita da cevada marcava o primeiro mês do ano, o que foi chamado Abibi, significando novos frutos ou verdes years. Deuteronômio 16, 1. Consequentemente, a ceifa tornou-se o sinal do primeiro mês e da época pascual. Próximo. Sim. Continuando, a lei dos primeiros frutos não poderia operar nos ventos frios e neve de março na Palestina. E, portanto, é certo que a festa da Páscoa judaica original não ocorresse antes de março. Ao redor de Jerusalém, a primeira cevada madura ocorre em abril, perto do final da primavera, do final da primeira semana, e da colheita em si dura até cerca de 1º de junho. Isso está no Grace Amadon, calendário judaico antigo. Grace Amadon é uma historiadora que escribió esto, adventista, que escribió esto en 1942. Ahora, vamos a tratar de calcular. Ahora que ya tenemos un poco de comprensión con respecto al calendario hebreo, vamos a tratar de
calcular los días que equivalen a el primer día del primer mes y al primer día del quinto mes en el calendario nuestro, en el calendario gregoriano. Para hacer esto, vamos a hacerlo de manera inversa a como lo hicieron los pioneros mileritas, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar en el 10º día del 7º mes y vamos a contar o calcular hacia atrás. Mientras que los mileritas, ellos lo hicieron de manera inversa. Ellos comenzaron aquí en el primer día del primer mes y calcularon cuántos días habría hasta el 10º día del 7º mes y llegaron a esta fecha. ¿Me explico? Vamos a comenzar aquí. Sabemos que el 10º día del 7º mes coincide con ¿cuál día? 22 de octubre de 1844. Muy bien. Vamos a hacer entonces la conversión. Este es el 7º mes. En el 7º mes vamos a contar 10 días, porque esto es el 10º día del 7º mes. Tenemos entonces el 7º mes, vamos a contar 10 días. El 6º mes, ¿cuántos días en el calendario hebreo? 29. Quinto mes, 30. Muy bien. Muy bien. Vamos a sumar o vamos a agregar. Sumar. Hay un total de 69 días desde el primer día del quinto mes, perdón, hasta el 10º día del 7º mes, incluyendo el 10º día del 7º mes. Ahora, vamos a hacer la operación en el calendario gregoriano. El mes de octubre vamos a contar 22 días del mes de octubre. 22 días. En el mes de septiembre tiene 30 días. Y vamos a sumar esto. Son 52 días. Necesitamos 69 días. ¿Cuántos días nos faltan? 69 menos 52, 17. Vamos a contar 17 días en el mes de agosto, comenzando con el último día del mes de agosto, que es el día 31. ¿Sí? Voy a escribirlo aquí para que sea más fácil. 31, 30, 29, 28, 27. 26, 25, 23, 22, 21.
17. Aquí están 17 días hacia atrás. ¿Nos llevan hasta qué día? 15 del mes de agosto. ¿Sí? Es 15. El primer día del quinto mes corresponde con el 15 de agosto. ¿Se comprende esto? Ok. Voy a borrarlo. ¿Cómo? Apagar. Apagar. Muy bien. Voy a apagar esto. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero desde el 10º día del séptimo mes hasta el primer día del primer mes. Vamos a hacer lo mismo, comenzando del 10º día del séptimo mes vamos a contar hasta el primer día del primer mes. Ya mencionamos que el séptimo mes contamos 10 días, sexto mes 29, quinto mes 30, cuarto mes 29, tercer mes 30, segundo mes 29, primer mes 30. Y aquí nos da un total 187 días. Ahora vamos a calcular en el calendario gregoriano. Ya tenemos 22 días del mes de octubre, septiembre 30 días, agosto 31, julio, ¿cómo lo escribe igual? ¿Julio? Julio. ¿Cuántos días? 31. Junio 30, mayo 31, y vamos a detener allí para sumar esto y después vamos a agregar días en abril. Esto nos da un total de 175 días. Necesitamos 187. Vamos a restar la diferencia. Son 12 días. Necesitamos 12 días en el mes de abril, comenzando en el último día, que es el 30. Voy a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. El mes de abril tiene 30 días. Voy a comenzar en el día 30. Es 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 22, 21. 12 días. ¿A qué día nos lleva? ¿A qué fecha? ¿A qué? 19 del mes de abril. 19 de abril es el equivalente a primer día del primer mes en el año 1844. Entonces, esta es la razón por la cual los estudios, en las líneas de reforma, los paralelas, ustedes van a ver esta fecha, 19 de abril y 15 de agosto. Esta data. Ahora,
ya explicamos que los mileritas experimentaron un primer chasco, un primer desapontamiento. Ellos habían obedecido la orden del profeta Habacuc que dice, vamos a Habacuc capítulo 2, Habacuc capítulo 2. Y vamos a leer versículos 2 y 3. Desde el versículo 1 al 3. Sí. Habacuque capítulo 2, versículo 1 ao 3. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esta profecía de Habacuc es la profecía que los mileritas usaron para producir la tabla o el diagrama del 1843. ¿Por qué se llamaba diagrama o tabla de 1843? Fue impresa en el año 1842. Pero ¿por qué se llamaba 1843? Porque los periodos proféticos terminaban en el año 1843. Los 2300 días, los 2520 días terminaban en el año 1843. Esa fue la manera como ellos inicialmente lo entendieron. Y ellos escribieron la visión en esta tabla. Pero allí está profetizado que esta tabla iba a producir ¿qué cosa? Una tardanza. Una tardanza porque ellos esperaron o ellos llegaron hasta el fin, al último día del año 1843, cuando ellos pensaban que terminaría los 2300 días y nuestro Señor Jesucristo no llegó. Como resultado, ellos experimentaron el primer desapontamiento. Aquí en el calendario hebreo, ellos estaban basándose en el calendario hebreo. Este es el año, este es el calendario hebreo. Y termina en la primavera. Ahora, cuando ellos estaban en el año 1843, hubo una diferencia, hubo una discusión entre Miller y algunos de los asociados de Guillermo Miller, porque Miller estaba empleando el calendario rabínico. Y el calendario rabínico comienza, dijimos, ¿dónde? En el equinoccio de primavera y termina en el equinoccio de primavera. Por esta razón, el calendario rabínico del año 1843 terminaba el 21 de marzo o el 20 de marzo. Y el primer día, me parece, era el 21 de marzo. Aquí terminaba en el equinoccio de primavera. Entonces, aquí marcamos el desapontamiento, el chasco de Guillermo Miller. Está aquí, está marcado aquí. Guillermo Miller tiene su desapontamiento en el 21 de marzo porque él estaba siguiendo el calendario rabínico hebreo. Pero antes de que terminara el año 1843, los asociados de Guillermo Miller
como Sylvester Bliss, Josias Leach, Joshua B. Himes, Apollos Hales y otros, ellos ahora estaban siguiendo el calendario caraíta. Ellos descubrieron que este calendario era más preciso, seguía con más precisión la palabra de Dios. Y ellos dijeron, no, el año 43 no va a terminar en 21 de marzo, sino que va a terminar en el mes de abril. Y ellos, consultando la información sobre los caraítas, el calendario caraíta, ellos entendieron que el año hebreo caraíta 1843 iba a terminar en abril. Y ya mencionamos que el primer día del primer mes del año 1844 es el 19 de abril. El último día del año 1843 caraíta era el 18 de abril, ¿sí? Entonces, aquí es donde ocurre el verdadero desapontamiento, el verdadero chasco. Ocurre en abril, durante la primavera del año 1844. ¿Sí se entiende esto? Sí. Cuando nosotros vemos en los libros de historia, normalmente se menciona el 21 de marzo. Yo no sé cuántos de ustedes, yo pensaba esto. En el pasado yo creía que el primer chasco había ocurrido el 21 de marzo de 1844. Pero ahora entiendo que la verdadera fecha o data para el primer desapontamiento es en abril, el 19 de abril. Y eso vamos a confirmarlo ahorita con algunas citas que tienen en sus notas en la página 102. Bueno, vamos a leer el último párrafo de la página 101. Esto es un comentario que es un historiador adventista, Leroy Fromm. Sabemos que tenemos que tener cuidado con él, con este personaje, pero en este caso la información que él presenta es histórica y se puede verificar. Él menciona el último párrafo de la página 101, donde... último parágrafo, página 101, sim. Último parágrafo onde diz Leroy Edwin Fromm, sim. Que diz o seguinte: já em abril, em seguida em junho e dezembro de 1843 e em fevereiro de 1844, meses antes da data original de Miller expirar o tempo do fim do ano judaico de 1843, no momento do equinócio primaveral de 1844, os seus associados Sylvester Bliss, Josiah Leach, Joshua Himes e Nathaniel Soldart, Apollo Hay, chegaram a uma conclusão definitiva. Solução esta que concluiu que a profecia de Daniel é dependente da forma judaica antiga ou original do tempo lunisolar e não sobre o calendário judaico rabínico moderno alterado. Muy bien. Y esto fue lo que produjo que hubiera un cambio en la fecha para la terminación de los periodos proféticos. Miller estaba esperando el 21 de marzo, pero sus asociados estaban esperando en el mes de abril, que terminaría en el mes de abril. Y el párrafo donde dice, es el párrafo donde dice actualmente hay una disputa o algo así. There's a dispute between the rabbinical. Es el... Sí, controversia. Primeiro parágrafo. Sí, es en la página 102. Ok, página 102, primeiro parágrafo.
Eles, portanto, começaram a mudar a data original de Miller do final do ano de 2300, no equinócio de março, para a lua nova do mês de abril de 1844. No início desse período de investigação, um editorial de Signs of the Times declarou: agora há uma controvérsia entre os judeus rabínicos e os judeus caraítas com relação à hora correta de iniciar o ano. Os antigos, os judeus rabínicos, estão espalhados por todo o mundo e não é possível observar o tempo de amadurecimento da colheita na Judéia. Eles, portanto, regulam o início do ano por cálculos astronômicos e inicia com o primeiro dia da lua nova mais próxima do equinócio da primavera, quando o sol está em Áries. Os judeus caraítas, pelo contrário, continuam a aderir à letra da lei mosaica e começam com a nova lua mais próxima à colheita da cevada na Judéia, que é uma lua mais tarde do que no ano rabínico. O ano judaico de 1843 d.C., como os caraítas consideraram, em conformidade com a lei mosaica, iniciou na lua nova do dia 29 de abril e no ano judaico de 1844. Terá início com a lua nova no próximo mês de abril, 18 e 19, quando 1843 e os 2.300 dias, de acordo com seus cálculos, irá expirar. Mas, de acordo com os judeus rabínicos, começou com a lua nova no dia 1º do último mês de abril e irá terminar na lua nova do próximo mês de março. Ok. Este párrafo, esta cita, está tomada de Signs of the Times por Joshua B. Himes, de junio 23 de 1844. Nuestros pioneros entendían esto y la cita que confirma esta fecha, esta data, 19 de abril, la encontramos en la página 102 de sus notas. Es donde dice José Bates, 1844. 47. Joseph Bates. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Nós já mostramos que o tempo de tardança para o noivo, pelos períodos proféticos, foi de 6 meses, começando no dia 19 de abril até 22 de outubro de 1844. José Bates, Second Advent, Waymarks and a High Haps, página 72. Muy bien. Entonces, en la historia milerita, cuando nuestros pioneros llegaron al fin del año 1843, los periodos proféticos terminaron y comenzó una tardanza. Bueno, terminaron porque ellos no sabían el verdadero comienzo de los periodos. Ellos pensaron que habían terminado y ellos ahora estaban en un periodo de tardanza, de espera. Y ese periodo de tardanza o espera nos dice aquí Joseph Bates que comenzó el 19 de abril y continuó hasta el 22 de octubre de 1844. Aquí el lenguaje que está usando es basado en la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes tiene una tardanza. Tardándose el esposo, las vírgenes cabecearon y se durmieron, ¿sí? Pero a medianoche hubo un clamor que despertó a las vírgenes y ese lenguaje es el que ilustra la experiencia de los mileritas, ¿sí? Ellos comenzaron el tiempo de tardanza aquí en abril, en la primavera del año 1844. Y ellos iban a esperar hasta que el Señor explicara por qué razón o qué había sucedido, por qué estaban ellos desilusionados o
ontados. Y la explicación o la respuesta vino durante el clamor de medianoche. Vamos a ver que esta fecha, 15 de agosto, coincide justamente con el campestre de Exeter en New Hampshire, en Estados Unidos, cuando se dio el clamor de medianoche. ¿Sí? El primer día del quinto mes es exactamente, coincide con la reunión campestre en Exeter. Y aquí, el campamento de Exeter, y aquí es donde las vírgenes despertaron. ¿Sí? Entonces, esta es la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ver esta confirmación en sus notas en la página 103, donde dice Exeter Camp Meeting. Es al final. Página 103, no final da página, diz acampal de Exeter. Ajá. O 7º mês do movimento teve seu primeiro auge em Exeter, em New Hampshire, na reunião da Campal no dia de 12 ao 17 de agosto. Os homens e as famílias tinham vindo de New England, de Maine, de Massachusetts e também de Nova York e Canadá. Havia uma esperança de que grandes coisas estavam para serem reveladas em Exeter, e todas as pessoas estavam na mesma expectativa. José Bates, chegando no trem de New Bedford, Massachusetts, sentiu sua mente impressionado com a mensagem. Você vai ter uma nova luz aqui, algo que lhe dará um novo impulso para o trabalho. Mas ele não poderia imaginar a forma dramática que essa luz chegaria para chegar a ele. Como? Continúa? Sí, un momento, sí. Aquí este historiador nos dice que las datas, las fechas para el campamento fue del día 12 al 17 de agosto. Y ahora nos va a dar información más específica. Sí, ¿continúa? Continuando. Como dos ministros de destaque no movimento, ele subiu ao púlpito no 3º dia da reunião. Apegando-se devotadamente ao que ele tinha pregado por anos em comentar a abençoada esperança, ele ainda estava confuso e inseguro com o desapontamento da primavera. No entanto, ele tentou fazer o seu dever pelo seu povo ao apresentar as evidências de que estava próxima a vinda do Senhor e a experiência de que em breve poderíamos vê-los nas nuvens do céu. Hasta ahí. Aquí nos dice que Joseph Bates fue invitado a usar el púlpito en el tercer día del campamento. ¿Cuál es el tercer día del campamento? 12, 13, 14, 15. El 14. El 14, Joseph Bates va a tener él está presentando un tema, y entonces nos dice aquí en el siguiente párrafo que cuando él estaba hablando, de pronto él notó que una persona llegó en un caballo, y este personaje era Samuel Snow, que venía llegando con un mensaje. Y cuando él llega, le pidieron a Joseph Bates que él se sentara y que se diera el lugar a Samuel Snow para que diera el mensaje. He aquí el esposo, salid a recibirle. Y vamos a leer el último párrafo de esa cita. Bates. Ok, continuamos lendo na página agora 104, no último parágrafo, que diz o seguinte, terceiro parágrafo da página. Bates não refutou. A mansidão dos santos estava nele.
Além disso, ele estava pronto para um alívio. Suba, irmão Snow, e diga-nos, ele convidou. Logo a seguir, Snow iniciou rápida fala de perguntas e respostas e ficou combinado que na manhã seguinte ele deveria apresentar o assunto integralmente. E assim, ele fez um poderoso sermão sobre o clamor da meia-noite, que ele seguiu com esse discurso a cada dia que permaneceu. Ele foi apoiado por outros oradores simpatizantes. Elders Eastmans, os irmãos Eastmans, o Coach and Health. Com um poder solene, a mensagem se espalhou por todo o acampamento. Isso está escrito em Arthur Whitfield Spalding, Orange of the History of Seventh-day Adventists, volume 1, página 92 e 93. Obrigado. Aquí nos dice que Samuel Snow, el día 14, tuvo una sesión breve de preguntas y respuestas. Y al día siguiente lo invitaron para que presentara el tema en una forma más amplia, más extensa. Y fue allí cuando él presentó un poderoso sermón sobre el clamor de medianoche. ¿Ese sería cuál día? El 15. 15 de agosto es cuando el mensaje del clamor de medianoche va a recibir poder. Cuando las vírgenes van a despertar. Y eso ocurrió el primer día del quinto mes, que en la historia de Esdras es cuando él sale de Babilonia y llega a Jerusalén. Es la misma fecha, 2300 años más tarde. El paralelo es exacto, ¿sí? Esdras salió el primer día del primer mes del año 457, salió de Babilonia. Y el primer día en el calendario hebreo sería aquí, primer día del primer mes. Y 2300 días más tarde nos llevan al primer día del primer mes del año 1844. Y es cuando él aquí sufrió el primer desapontamiento y nuestros pioneros en el primer día del primer mes sufrieron su primer desapontamiento. Esdras tuvo que esperar una tardanza junto al río de Ahava. De la misma manera, nuestros pioneros tuvieron que esperar 4 meses para recibir una respuesta de qué es lo que había ocurrido mal. Pero cuando llegó el primer día del quinto mes, el 15 de agosto del año 1844, ¿qué ocurrió? La luz, la explicación con respecto a la verdadera terminación de los 2300 días llegó. Y es allí cuando ellos entendieron que el decreto no comenzó en el primer día del primer mes, sino comenzó ¿cuándo? En el otoño. Y Samuel Snow explicó que comenzó en el 10º día del 7º mes. Y eso en la próxima presentación vamos a explicar este asunto más detalladamente. Pero por ahora lo que queremos mostrar simplemente es que el paralelo es exacto, es preciso. Y una última cita, bueno, vamos a terminar allí. Vamos a... ¿Yo? Oh, ok. Bendito Padre Celestial, damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar estas líneas, estas paralelas proféticas y entender que la historia de Esdras tipifica perfectamente la experiencia del pueblo milerita 2300 años, que ocurrió 2300 años después. Tipifica a la perfección la experiencia que ellos iban a tener. Y también, Señor, en la misma forma como
ayudaste a Esdras en el año 457 a.C. a salir de Babilonia con el decreto para reconstruir Jerusalén, de la misma manera, 2300 años después, estarías también produciendo este poderoso movimiento milerita en el cual se establecería el mensaje del tercer ángel. Sabemos que estás en control de la historia sagrada y en la misma precisión y en la misma manera controlas los últimos movimientos de esta historia. Ayúdanos a entenderla para poder estar preparados. En el nombre de Jesús, amén.